Esta central la construyó una empresa que se llamaba Mengemor, la construyó en el año 1922 y una empresa que se creó en el 1906 y se instauró principalmente en Jaén y Córdoba para atender la gran demanda que existía en ese momento con las minas de plomo de la Carolina en Linares y las de carbón de Peñarroya. Entonces, para atender esa gran demanda eléctrica y para atender también la demanda que se estaba produciendo en la provincia de Córdoba, sobre todo en la capital, se construyó esta central del Carpio. La central la componen principalmente tres partes. Una es la presa, donde retenemos el agua que viene del río y conseguimos que gane cierta altura, o que la mantenga, mejor dicho. Luego tiene una canalización que trae el agua desde el embalse hasta la central y luego ese agua pasa a través de unas turbinas que son las que generan la electricidad mediante un alternador. La central funciona como antiguamente, los que tenemos más edad ya veíamos la dinamo de las bicicletas. En un principio eléctrico, que es si tú haces girar un imán dentro de un circuito, un cableado eléctrico dispuesto de una cierta manera, ese giro genera una energía eléctrica. Nosotros lo que pasa es que hoy día en vez de imanes lo que tenemos dentro son electroimanes. Y para hacer girar la máquina aprovechamos la fuerza que trae el agua. Ese es prácticamente el funcionamiento básico de una central hidroeléctrica. Esta energía generada así es totalmente renovable y limpia, puesto que el agua simplemente nos sirve para, entre comillas, quitarle la fuerza que trae. La fuerza que trae se la quitamos, la pasamos a energía eléctrica y sigue su curso por el río. Evidentemente, para una central hidráulica tiene que estar cerca del río, en este caso es el río Guadalquivir, y aprovechando el recorrido del río, que en esta zona nos permite tener un salto importante de unos 20 metros, pues se decide este emplazamiento. El río Guadalquivir era muy difícil de tratar, el más difícil de España y uno de los más difíciles de Europa. ¿Por qué? Pues porque lleva muy poco caudal en verano, son de 4 o 5 metros cúbicos, y en invierno, sin embargo, llega de 4 a 5.000 metros cúbicos. Entonces decían que era un mozo de cuidado porque era un símbolo de nuestra bravura, de nuestra raza. Uno de los fundadores de Mengemor fue Carlos Mendoza. Porque Mengemor son las letras de Mendoza, González, Echarte y Moreno. Son tres ingenieros que fundaron Mengemor. Mengemor tenía gran amistad con el rey. De hecho, vino a inaugurar la central hidráulica de Mengíbar, que fue la primera de España que se construyó con una presa móvil. Esas presas móviles tienen grandes compuertas que cuando viene el río con muchísimo caudal se abren, deja río libre y así evitamos que las riberas del Guadalquivir, que son muy ricas agrícolamente, no sufran inundaciones. Es la primera que se construyó en España y la segunda fue la del Carpio. En la visita de Alfonso XIII a la inauguración de Mengíbar, Carlos Mendoza le propuso una apuesta muy interesante por Andalucía, porque Andalucía estaba a falta de infraestructuras. Y entonces le propuso hacer navegable el Guadalquivir de Sevilla a Córdoba, haciendo 11 presas. Esas 11 presas servirían de puentes para 11 carreteras que cruzarían Andalucía. A Alfonso XIII le gustó muchísimo la idea y entonces se empezaron a construir esas centrales, empezando por Alcalá del Río y Cantillana. Fueron las dos únicas. La potencia instalada que tenemos es de 8 megavatios y medio. Con eso la producción anual media de estas centrales es de unos 25.000 megavatios. Y eso, para que hagáis una idea, puede abastecer en torno a 7.000 o 8.000 viviendas al año. El ingeniero que proyectó esta presa es Carlos Mendoza, que fue uno de los fundadores de Mengemor, y tuvo la colaboración de Castro Fernández Sol. Este arquitecto, que era arquitecto, pues le dieron prácticamente vía libre para construir un edificio como él quiso y lo hizo con rasgos orientales. Es muy característico porque no existía un edificio industrial en aquella época de estas características, sobre todo en un medio rústico como es este. El edificio es muy singular por varios motivos.
Uno de los principales motivos es que tiene unas cúpulas que son de resilla con yeso y mortero de cal. También tiene unas puntas de diamante en las pilastras, al final de las pilastras. Entonces toda la central está hecha de hormigón armado, excepto lo que son los paramentos, que están hechos de bloques de cemento y arena. Cuando terminaron de hacer los paramentos, tuvieron la duda de revocarlos o no, porque no se conocía un edificio industrial que no se revocaran los paramentos exteriores. Al final decidieron que no los revocaron y se ahorraron 8.000 pesetas en esa construcción, en ese ahorro de no revocarlo. Esas 8.000 pesetas no se las llevó Mengemor, se la dieron a Juan Cristóbal para que le hiciera una testa de elefante que sirve de base para un balcón sobre el río Guadalquivir y se ve al fondo el pueblo del Carpio. En aquella época, cuando construyó Mengemor esta central, tenía la potencia de todas las instalaciones de Mengemor. O sea, tenía más potencia que todas las instalaciones que hizo Mengemor en aquellos momentos. El elefante, como sabéis, que la potencia se mide en caballos de vapor. Sin embargo, el elefante se considera un animal mucho más poderoso que el caballo. Yo creo que ese fue el motivo fundamental, aunque hay algunas otras versiones, pero yo me quedo con este. Durante la construcción de la central vino Alfonso XIII a visitarla. Y luego se presentó, una vez terminada, se presentó en la exposición de artes decorativas de París en el año 1925, ganando la medalla de oro. Como entenderéis, esta central, tanto el conjunto de la central como la presa, es bien de interés cultural con la categoría de monumento. El grupo hidráulico lo que hace es aprovechar la energía del agua para transformarla en electricidad. Bien. Tenemos varias partes del grupo hidráulico. El agua entra por esa parte de ahí, por esa válvula, y sale por allí, y lo que hace es mover una especie de hélices que se llaman rodetes. Son parecidos a los que tenéis detrás vuestra, que veis antes. Esos rodetes, al girar, mueven este eje, y este eje lo que hacen es mover el rotor del alternador, o sea, estas bobinas que hay dentro del alternador. Y esas bobinas generan electricidad que salen por esos cables que saldrían por ahí. Entonces, quiero que sepáis una cosa, esto cuesta muchísimo trabajo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay que traer el agua hasta allí. Tenemos poca agua, por lo tanto, el generar electricidad es muy costoso y muy difícil. Lo que quiero que saquéis de aquí es que hay que hacer un uso muy racional de la electricidad. Cuesta muchísimo trabajo generarla y sabéis todo lo importante que es la electricidad para todos los usos que tenemos actualmente. ¿Vale? Pues pasamos a otro sitio. En esta central, además del edificio ya de por sí, que es muy singular, hay algo que es exclusivo de Endesa en Andalucía, que es el único museo que hay sobre energía hidráulica en Andalucía y uno de los muy pocos de España. Todos los trabajadores de esta central hidráulica aman lo que es la mecánica y la electricidad. En los años 90, a principios de los 90, se hicieron una gran transformación de las centrales hidráulicas automatizándolas. Y todos esos equipos, que eran electromecánicos, se fueron sustituyendo por equipos electrónicos. A mí lo que más me ha gustado es los instrumentos tan antiguos que hay y la manera en la que está construido el edificio por fuera y la arquitectura tan singular que tiene. A mí lo que más me ha gustado de esta central eléctrica han sido los numerosos artilugios que el hombre ha creado gracias a la ingeniería y la manera que hemos conseguido con la evolución y con el paso de los años mezclarlos todos en máquinas que son súper potentes y pesan toneladas y toneladas de peso. Hemos venido hoy invitados por la Fundación Endesa dentro del programa Escultalent. Normalmente tenemos visitas periódicas a empresas o tipo de instalaciones, ¿no?, que creemos fundamentales para el desarrollo de sus competencias en un escenario práctico.
y no solo en el teórico de clase. Creemos que es fundamental este tipo de visitas, donde ellos puedan manipular, donde ellos puedan ver de primera mano o tocar de primera mano todo esto que a veces solo pueden ver en clase. Fundación Endesa, a través de su fondo histórico, tiene la clara misión de difundir este patrimonio, difundirlo de manera interna para los propios empleados, pero también de manera externa, a través de exposiciones como la que ocupa esta maravillosa central o a través de, por ejemplo, el archivo digital del Fondo Histórico de Endesa, un proyecto en el que cualquier usuario, tras un simple registro, podrá tener acceso a documentación, fotografía, audiovisuales, patrimonio tecnológico o bibliografía, que fue generada por algunas de las compañías energéticas nacidas a finales del siglo XIX y hoy en día integradas en Endesa, y en un formato totalmente digital. Cualquier grupo o colectivo, sea escolar o no, que quiera visitar la exposición permanente de Fondo Histórico en la Central del Carpio, incluso la propia instalación, puede solicitarlo a través del Departamento Educativo de la compañía, a través de la web endesaeduca.com o a través del correo electrónico endesaeduca@enel.com.